Introducción a la anatomía. El estudio del funcionamiento del cuerpo humano y de las enfermedades que lo afectan requiere un paso previo: conocer las estructuras anatómicas y saber localizarlas y describirlas. Estos aspectos son materia de estudio de la anatomía. La anatomía es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, se ocupa del estudio de la forma, la topografía, la ubicación, la disposición y la relación entre sí de los distintos órganos, sistemas y aparatos. El estudio de la anatomía requiere un vocabulario clínico que defina la posición, los movimientos, las relaciones y los planos de referencia y que describa los sistemas del cuerpo humano. A todo ello dedicaremos este apartado. Topografía corporal. La topografía corporal es el estudio de las zonas, planos, regiones y segmentos en que se puede dividir el cuerpo humano. La topografía corporal permite describir posiciones, localizaciones, etc., en anatomía y en cualquier ciencia de la salud. Las posiciones anatómicas. El primer aspecto del que debemos ocuparnos es de las distintas posiciones anatómicas del cuerpo. Las más importantes son: en bipedestación, de pie; en sedestación, sentado; y en decúbito, tumbado. En decúbito tenemos varias opciones: decúbito supino, boca arriba; decúbito prono, boca abajo; y decúbito lateral, derecho o izquierdo. Pero en anatomía el interés se centra en el estudio del cuerpo y por tanto se debe tomar una posición de referencia para que todas las indicaciones sean inequívocas. Por ejemplo, si decimos que un órgano está a la derecha y no hemos establecido cuál es la posición de partida, podríamos interpretarlo de distinta forma según cómo imaginemos que está colocado el cuerpo. La posición anatómica estándar es aquella que, por convención, se considera adecuada para el estudio anatómico del cuerpo humano. Esto significa que, mientras que no se indique lo contrario, cualquier indicación sobre posiciones o localizaciones se debe interpretar pensando en la persona colocada en esta posición. En posición estándar, la persona se encuentra de pie, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, con las palmas de las manos vueltas hacia adelante y los pies también dirigidos hacia adelante. Los planos de referencia. Los planos de referencia son diferentes planos del cuerpo humano que nos facilitan su descripción y que son resultado de unos cortes o secciones corporales imaginarios. Para hacer estos cortes tenemos en cuenta tres ejes en el espacio que delimitan los tres planos: el plano sagital antero, posterior o vertical; el plano frontal longitudinal o coronal; y el plano transversal. El plano sagital anteroposterior o vertical. El corte va de delante hacia atrás, dividiendo al cuerpo en derecho e izquierdo. El plano frontal longitudinal o coronal. El corte va de lado a lado y divide al cuerpo en anterior y posterior. El plano transversal es un corte horizontal que divide el cuerpo en superior e inferior. Estos planos nos ayudan a definir los términos de dirección que veremos a continuación. Vamos con los términos de dirección. A partir de la posición anatómica y teniendo en cuenta los planos, podemos hacer referencia a las partes u órganos del cuerpo por la relación de unos con otros, ya sea en posición estática o en movimiento, mediante términos de dirección. Los términos de dirección que más utilizaremos son los siguientes: anterior o ventral, posterior o dorsal, lateral izquierda o derecha, superior craneal o cefálica, inferior o caudal, medial o interna, proximal, distal, superficial, profundo. Vamos a ver estos términos de dirección un poco más en profundidad. Anterior o ventral. Se sitúa por delante de, por ejemplo, el esternón está situado en la parte anterior del tronco. Posterior o dorsal. Se sitúa por detrás de, así decimos que los glúteos están situados en la parte posterior del cuerpo. Lateral izquierda o derecha. Se sitúa hacia uno de los lados del cuerpo, así vemos que el brazo derecho está situado en la zona lateral derecha. Superior craneal o cefálica, la parte más cercana a la cabeza. Por ejemplo, el corazón tiene posición cefálica con respecto al intestino. Inferior o caudal, la parte más alejada de la cabeza. De la misma manera, el intestino tiene una posición caudal con respecto al corazón. Medial o interna.
hacia la línea media del cuerpo. Por ejemplo, la columna vertebral es medial. Proximal está más cerca del tronco, el codo es proximal con respecto a la mano. Distal, la parte más alejada del cuerpo, la mano es distal con respecto al hombro. Superficial, profundo, lo que está más cerca o más lejos de la superficie del cuerpo, así la piel es más superficial que el hueso. Vamos a ver ahora los términos de movimiento. Los términos más habituales para expresar los movimientos del cuerpo son los siguientes: flexión, extensión, supinación, pronación, abducción, aducción, rotación y circunducción. Flexión, disminuir, extensión, aumentar el ángulo formado por una articulación. Supinación, pronación, girar el antebrazo hacia arriba en el caso de la supinación y en el caso de la pronación, girar el antebrazo hacia abajo. Abducción, alejamiento, aducción, acercamiento de una extremidad del eje del cuerpo. Rotación, giro alrededor de su propio eje, puede ser lateral o medial. Circunducción, giro alrededor del eje del cuerpo, se puede hacer con los brazos, piernas y dedos. Vamos ahora con la anatomía descriptiva. Para describir los órganos, sistemas y aparatos del cuerpo humano se pueden aplicar dos enfoques distintos, el enfoque regional y el enfoque sistémico. El enfoque regional se hace por regiones anatómicas. Por ejemplo, el estudio completo del tórax incluye vasos sanguíneos, nervios, huesos, músculos, órganos y otras estructuras que se localizan en esta región. Enfoque sistémico, se estudian separadamente cada uno de los sistemas y aparatos del organismo, por ejemplo, el estudio del sistema cardiovascular o del aparato digestivo, siguiendo todas las estructuras que los forman independientemente de su ubicación. Bien, veamos ahora las regiones del cuerpo. El cuerpo se puede dividir en varias regiones: cabeza, formada por el cráneo y la cara; tronco, formado por el tórax y el abdomen; y extremidades superiores e inferiores. Las cavidades internas. En la cabeza y en el tronco existen cavidades corporales internas en las que se localizan la mayoría de los órganos. Cavidades internas son la craneana, que aloja el encéfalo; la raquídea, que aloja el cerebelo y la médula espinal; la torácica, que aloja esófago, pulmones y corazón; abdominal, que aloja estómago, intestinos, hígado, páncreas y bazo; pelviana, que aloja intestinos, riñones, vejiga y útero en el caso de la mujer o próstata en el caso del hombre. En la cabeza existen también otras cavidades en contacto con el exterior: la cavidad nasal, que aloja las fosas nasales; la cavidad bucal, que aloja la boca y la garganta; y las cavidades orbitales, donde se encuentran los ojos. Cabeza y cuello. Veamos las principales estructuras de tres zonas: el cráneo, la cara y el cuello. Empezamos por el cráneo. Este aloja el encéfalo, formado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, que es el principal centro nervioso del organismo y que controla prácticamente todas sus funciones. Estas estructuras están dentro de una cavidad protegida por una cubierta ósea. Desde el tronco encefálico sale la médula ósea, que transmite información desde y hacia el encéfalo y que también actúa como centro nervioso, ya que en ella se generan los actos involuntarios. Una interrupción en su continuidad implica que las zonas que están más abajo de la lesión no van a recibir impulsos nerviosos, por lo cual esta estructura también está especialmente protegida en el interior de la columna vertebral, de lo cual se infiere que tanto la cabeza como el cuello son zonas de gran importancia porque alojan los dos principales componentes del sistema nervioso central, el encéfalo y la parte más cefálica de la médula ósea. También contienen las estructuras de soporte y protección, el cráneo y las primeras vértebras. La cara. En la parte anterior de la cabeza encontramos diversas estructuras anatómicas importantes, a saber, los órganos de los sentidos, el inicio del tubo digestivo y el inicio del tracto respiratorio. Órganos de los sentidos.
En la cara encontramos los órganos necesarios para el olfato, la audición, la visión y el gusto. Cada uno de estos órganos se conecta directamente con el cerebro mediante nervios específicos, como el olfativo, el auditivo, el óptico y diversos nervios en el caso del gusto. Inicio del tubo digestivo. La cavidad bucal con la lengua, los dientes, la epiglotis, etc. También se localizan en esta zona diversas glándulas salivales. Inicio del tracto respiratorio. Las fosas nasales y la cavidad bucal con las estructuras necesarias para cumplir la función respiratoria. El cuello. El cuello soporta y posiciona la cabeza y es una zona de transmisión de impulsos nerviosos, alimentos y aire desde la cabeza hacia el resto del cuerpo. También a través de él, el encéfalo recibe los estímulos procedentes del organismo y la irrigación necesaria para mantenerse en funcionamiento. En el cuello también encontramos una glándula endocrina, el tiroides y el aparato fonador, gracias al cual el ser humano puede hablar. Tórax. El tórax tiene forma de cilindro irregular con un extremo superior estrecho, apertura torácica superior, y una amplia abertura inferior. Está protegido por las costillas y por su cara ventral está delimitado por el diafragma. El tórax está formado por la pared torácica, dos cavidades pleurales con un pulmón en cada una de ellas. Cada pulmón está recubierto por una membrana que lo protege, denominada pleura, y el mediastino, donde se localiza el corazón con los grandes vasos que entran y salen de él, y el esófago. El corazón y la parte inicial de los vasos están recubiertos por una membrana denominada pericardio. En esta zona se alojan los pulmones y el corazón, órganos esenciales para la oxigenación del organismo y la circulación de oxígeno y nutrientes. Un fallo en cualquiera de los dos sistemas, respiración o circulación, ocasiona la muerte en pocos minutos. Abdomen. El abdomen es la parte del tronco situada debajo del tórax. Podemos distinguir dos regiones en él: abdomen propiamente dicho y la región pelviana. Región abdominal. Su pared muscular rodea la cavidad abdominal, que limita por arriba con el diafragma y por abajo con la entrada de la pelvis. Contiene las vísceras abdominales rodeadas por una membrana denominada peritoneo. La división topográfica del abdomen se utiliza para describir la ubicación de los órganos abdominales y el dolor asociado con problemas abdominales. Los dos sistemas que se usan más a menudo son el modelo de 9 áreas y el modelo de 4 cuadrantes. En el abdomen localizamos las vísceras digestivas y sus glándulas anexas: estómago, intestinos, hígado y páncreas. Aquí en esta imagen tenemos el modelo de 9 áreas, que se divide en diversas zonas, como son el hipocondrio derecho, el flanco derecho, la fosa ilíaca derecha, el epigastrio, la región umbilical, el hipogastrio, el hipocondrio izquierdo, el flanco izquierdo y la fosa ilíaca izquierda. Y luego en el modelo de 4 cuadrantes tenemos el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior derecho y el cuadrante inferior izquierdo. La región pélvica. La pelvis es una cavidad delimitada por el hueso sacro, el coxis y los coxales, que forman la cintura pélvica y los músculos de la pared abdominal inferior y del perineo. Está situada en la zona más caudal del tronco. Esta cavidad contiene parte del colon, el recto y la vejiga. En las mujeres, entre el recto y la vejiga se localizan el útero y la vagina. En los hombres destaca en esta zona una glándula llamada próstata. Extremidades. Las extremidades tienen funciones relacionadas con la posición y el movimiento. En el caso de las extremidades superiores, destacan también funciones relacionadas con la psicomotricidad fina, manipulación de pequeños objetos, escritura, etc., y con el tacto. En ellas encontramos estructuras musculares y óseas con los vasos y nervios necesarios para su irrigación. Anatómicamente distinguimos varias regiones relacionadas mediante articulaciones. En esta figura podemos ver estas regiones: